El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Glorifica, Señor, mis labios para que proclamen tu alabanza. Tomen asiento. Siglo XI. Durante ese periodo la Iglesia ya se había establecido en Europa como la religión oficial, ya incluso desde antes con los emperadores romanos, y estaba gozando de una gran fama e incluso riquezas. Es a partir de estos siglos cuando el Papa nunca deja de ser obispo de Roma, se constituye plenamente obispo de Roma, pero también como rey de la ciudad del Vaticano y de todos sus alrededores, todo lo que en un futuro después iban a ser los estados pontificios. Entonces el Papa, ya gozando pues de muchísima tranquilidad, de un muy buen estatus social, era el rey quien coronaba a los emperadores y estaba por encima de ellos. Entonces cuentan que el Papa en esa ocasión, y si no me equivoco creo que el Papa Urbano, creo que número, se fue a dormir, pero algo le comía el corazón, llevaba como una preocupación de cómo estaba la iglesia en ese momento. Y él cuenta que estando dormido sueña su catedral, que no era la Basílica de San Pedro, que solamente estaba en los inicios, una basílica inicial. Sueña la catedral, que es San Juan de Letrán. Esa es la verdadera catedral del Papa. Y de repente comienza a ver cómo la iglesia se comienza a tambalear, como si fuera por un temblor, y todo se iba a venir abajo, ¿no? Ve como una columna crola, una columna se cae, y es en ese momento cuando dice: se acabó la iglesia, la catedral, el símbolo de la cristiandad en Roma. Y de repente ve que un hombre pobrecillo y vestido sencillamente sale y coloca sus manos sobre aquella columna y sostiene a la catedral para que no se cayera. Y es en ese momento cuando el Papa escucha una voz y le dice: hey, tranquilo, porque mandaré a un hombre para que renueve la iglesia y la sostenga. Y sigue contemplando en sueños el Papa, aquel hombrecillo frágil que con una sencillez pero con una gran fuerza sostuvo a la iglesia, la catedral, para que no se cayera. Hoy estamos celebrando un santo muy particular, uno de los santos más conocidos en la cristiandad. Tan es así que incluso en algunos llegaron a pensar, siempre personas cercanas a su época, que había llegado la segunda venida de Cristo con San Francisco, un hombre tan sencillo que también se había asociado de una manera especial a la pasión de Cristo, porque le había concedido las llagas de su pasión. Y a partir de ese momento San Francisco se convirtió en un faro de luz en medio de un mundo
incluso en medio dentro de la misma iglesia, que parecía que se estaba yendo de rumbo, estaba comenzando a caminar por otro camino. Y Dios, que conoce, llama a su iglesia y que nunca la iba a dejar, hace brillar en medio de toda esta oscuridad, en medio de esta confusión, una luz. Pero a sorpresa de todo el mundo, es que fue una luz muy sencilla, y una luz tan blanca, tan sencilla, que fue capaz, con su simplicidad, de su pobreza, de su alegría, de su amor por Dios, por la naturaleza, poder guiar a toda la iglesia, de forma que la iglesia no se viniera abajo. Esta es la acción del Espíritu Santo que Dios va suscitando en su iglesia, a personas tan hermosas, tan extraordinarias, que van guiando a la iglesia para que siempre se mantengan dentro de su camino. Estas personas a las cuales nosotros le llamamos santos. Bueno, pues hoy celebramos a San Francisco de Asís, y si pudiéramos destacar una virtud propia de San Francisco, nos quedaríamos cortos en decir que fue la pobreza. Y nos podríamos quedar así sorprendidos de, entonces no fue la pobreza. Sí fue una pobreza, pero muchísimo más allá de la pobreza de no tener cosas. Porque a veces nos podemos confundir, ¿no? Que entonces solamente los pobres van a entrar en el reino de los cielos, entendiendo pobres de una manera de, pues es que no tengo posibilidades, y entonces soy pobre y por lo tanto voy a llegar al reino de los cielos. La pobreza de San Francisco fue la pobreza que Jesús nos enseñó en el Evangelio. Jesús, cuando dice, bienaventurados los pobres, pero añade otra palabra más: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta es verdaderamente la pobreza de San Francisco, una pobreza espiritual que no fue solamente el pues no tener posibilidades, sino el estar totalmente abandonado a las manos de Dios, sabiendo que Él no me va a abandonar y que si estoy en sus manos todo va a salir bien. Y es precisamente esta pobreza espiritual la que libera a San Francisco de toda preocupación, deja a San Francisco de lado toda ambición, todo espíritu mundano, y lo hace ver única y exclusivamente hacia Jesucristo, y es por ello que él puede caminar. Es precisamente con esta sencillez espiritual, esta alegría, esta sencillez de corazón, lo que le permite restaurar no solamente la iglesia, sino sostenerla, para que en un momento tan duro, de tanta confusión, en el que estábamos perdiendo el rumbo, la iglesia se pudiera mantener firme. Bueno, pues hoy celebramos a San Francisco de Asís, y yo creo que es un bonito ejemplo que todos tenemos para poder seguir a Cristo. Y ojalá podamos imitarlo. Los santos es para que los vayamos imitando, para que pidamos su intercesión. Cuanto más sencillos somos, cuanto más pobres de corazón somos, ese es el secreto de San Francisco, somos capaces de abrirnos al mundo y al prójimo. Al haberse abierto totalmente San Francisco, al haberse abandonado en las manos de Dios con su pobreza de espíritu, fue capaz de ver la alegría de un amanecer, de una flor que nace, de ver las rosas, de ver a todos los hombres como sus hermanos, y poder decir en ese himno tan bonito: Señor, ya no tengo nada porque tú me lo das todo, hazme un instrumento de tu paz. ¿Bien? O sea, ¿qué puedo hacer? Hazme un instrumento de tu paz. Ahí donde haya odio, Señor, que yo sea amor. Ahí allá donde haya dudas, concédeme, Señor, ser fe. Ahí donde haya temor, que yo sea la confianza, porque es amando como nosotros nos acercamos a ti. Y es capaz de maravillarse como un niño de un amanecer y poder decir: hermano sol, hermana luna, que vienes aquí y nos alumbras con tu luz y nos calientas con tu sombra. Y el hermano fuego, que es alegre, y la hermana luna, que nos alumbra en la noche, y la hermana muerte, que nos lleva hacia tus brazos. Pero solamente se puede alcanzar esta sencillez espiritual en la medida en la que uno pueda abandonarse. Y les voy a decir la verdad, está bien difícil. Porque queriendo o no, y también la dinámica de este mundo nos va llevando, uno se aferra a las cosas de este mundo para decir, no, y si me agarro, y si no hago, y si no, entonces me va a ir mal, etcétera, ¿no? Y uno se va agarrando a estas seguridades humanas, y lo que San Francisco nos enseña es a decir: no tengas miedo, suéltate, y vas a descubrir lo maravilloso que es estar en ese contacto con Dios, en esa confianza plena.
Vamos a pedir en este día a San Francisco de Asís que nos conceda la gracia de poder abandonarnos, ser plenamente pobres, pero pobres de espíritu, sabiendo que en sus manos, en las manos de Dios, todo va a estar bien. Que así sea.